participación de la mujer en la transformación de los conflictos, sobre el acceso y uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Para empezar, como introducción al... Un segundito, por favor. Ahora sí. Ahora sí me... Algunas consideraciones de cómo vamos a trabajar en este módulo es, vamos a utilizar una metodología de aprender haciendo. ¿Qué significa esto? Yo sé que virtualmente es muy aburrido que yo hable todo el rato, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una parte teórica, pero vamos a hacer estudios de caso específicos, donde vamos a irnos a trabajar en salas y ustedes van a construir un poco la materia, ¿no? Sobre estos estudios de caso. La dinámica del módulo va a ser la teoría, lo que les decía, estos ejercicios prácticos. Al cada final de clase vamos a tener una evaluación en 5 minutos. Bueno, evaluación en 5 minutos es un decir, lo van a llenar en 3 minutos, ¿no? Esta evaluación yo les voy a mandar un formulario. He visto que todos casi tienen Gmail, entonces va a ser un OneDrive, donde ustedes van a llenar al salir de 10 minutitos antes de salir de la clase, van a contestar las 3 preguntitas. Básicamente es llenar el formulario, la fecha, su correo electrónico, nombre. Bueno, ya está el nombre, solamente tienen que marcar el que les corresponde. Les voy a mostrar al final la fecha y son 3 preguntas. Una es del desarrollo de la clase, otra es de las preguntas que han tenido de la clase y en la tercera es alguna sugerencia que tengan. Estas preguntas que tengan de la clase se van a responder al día siguiente, o sea, mañana les voy a responder al iniciar la clase. Entonces, vamos a tener prácticas en salas y veremos cómo vamos en avance. Vamos a tener un pequeñísimo trabajo final individual y les voy a dar un poquito de tiempo. Me están hablando en el chat, permítanme un segundito, por favor. Ahora sí. ¿Cuáles son los requisitos de aprobación? En este módulo voy a pedir la asistencia que sea por lo menos del 90%, ¿no? Todos sabemos que tenemos compromisos o se pueden surgir algunos inconvenientes, por favor, respaldados si pasara. Y al menos tienen que completar el 80% de las prácticas. Por la cantidad de alumnos, vamos a trabajar en grupos de 10 o de 11. Y bueno, cuando ya tengamos en eso, les voy a explicar la metodología de cada grupo. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas compartidas? La primera regla es que vamos a tener una tolerancia de 10 minutos para el inicio. Entonces, es decir, que yo voy a empezar la clase a las 7:10. Se les pide, por favor, evitar el uso de celulares durante las sesiones para no perjudicar al resto. Me refiero al cuando están en las salas, por favor, prestar la mayor atención de trabajo en grupos, porque de eso también depende mucho su nota. También hay que tengan un compromiso de asistencia al 90% del módulo. Y una pausa para el café o cena que vamos a tener, eso pongo a consideración. Me han dicho que les puedo dar 20 minutos. Entonces pongo a consideración que si quieren los 10 minutos, 10 minutos a las 9 y tomaríamos otros 10 minutos después, o quieren los 20 minutos juntos. Ustedes ya me pongan, está por favor en el chat, pongo a consideración de todo eso. Y apellido para el registro. Porque yo si ponen Coquito, por ejemplo, no voy a saber quién es el Coquito o la Charito, ¿no? Entonces, por favor, pongan nombre y apellidos completos para que yo pueda identificarlos. Y, por favor, la participación en las salas, que es lo más importante y donde vamos a poner en práctica todo lo que hagamos en teoría. Eso, hasta aquí hay alguna consulta. Está abierto el chat o el micrófono por si quieren interactuar. A ver, al azar voy a, si hay alguien que quiera
por favor, colaborarme a leer esto. A ver, al azar, ¿a quién puedo? Yesenia, por favor, si nos puedes ayudar. Buenas noches, doctorita, y a los presentes. Gracias, perfecto, por favor. Ya. La piedra. La distraída tropezó con ella. La violenta la utilizó como proyectil. La emprendedora construyó con ella. La campesina, indígena cansada, la utilizó de asiento. Para los niños y niñas fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el ser humano. No hay piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. ¿Por qué estoy empezando con este pensamiento, si se quiera, con él? Porque para hablar de conflictos, necesariamente tenemos que ver que el ser humano es el que genera el conflicto, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos viendo esta primera parte. Hablar de conflictos y hablar de género, permítame un segundito, ahora sí, es muy complicado, ¿no? No hay mucha literatura, sobre todo hablar de género, conflictos y género, sino transversalizarlos. Ustedes cuando me han presentado han debido decir quizás, uy, ahí ha venido la seguidora de la María Galindo o de Mujeres Creando, ¿no? Se tiene esa percepción de que hablar de feminismo o de género somos de esas así radicales que queremos decir que el patriarcado o tenemos ese sentido, ¿no? En hablar de conflictos y género nos lleva a posicionarnos, a no ir a extremos, ¿no? Y por eso vamos a la siguiente diapositiva. Ay, perdón. Para hablar sobre la gestión de conflictos socioambientales. Vamos a transversalizar el tema de género en esto. No hay literatura o no hay estudios así que digan género como tal en conflictos y además socioambientales. Nosotros vamos a ir construyendo en la clase para que podamos sacar al final una conclusión. Y ahora les pregunto, ¿será lo mismo hablar de un problema que un conflicto? Sé que ya han tenido materias previas, ¿no es cierto? Especialmente con el doctor Leaño. Él les ha debido explicar muy profundamente, pero yo quisiera escuchar su opinión, que si han llevado esto. ¿Será lo mismo hablar de un problema que de un conflicto? Están abiertos, por favor, también a utilizar el chat. Bueno, si no hay nadie, voy a decir al azar. Jaime Plinio, ¿me puedes, por favor? Creo que no está. Perfecto. A ver, otra persona. Jaime. ¿Estamos, Jaime? No estamos. Mireya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Mireya. ¿Será lo mismo hablar? Bueno, Sí, adelante, por favor, de acuerdo Mireya. a lo que nos dijeron los docentes, bueno, y por la bibliografía que hemos leído, el problema es eh, lo que aqueja a dos personas, ¿no? Es, digamos, una diferencia entre los dos, que yo quería ese vestido y ahora tú lo estás llevando, como un ejemplo, ¿no? En cambio, el conflicto ya yo pienso que va más allá del problemita en sí. Perfecto, gracias, Mireya. ¿Alguien más? Wilson, quizás. Jorge. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, a ver, creo que es importante identificar el problema del conflicto partiendo del razonamiento de que un problema puede deberse a causas materiales, ¿no? A diferentes circunstancias
que estarían al alcance de la solución de la persona. O sea, si yo tengo un problema, no sé, pues de índole económico, qué sé yo, cualquier tipo de problema, soy yo quien puede resolver ese problema. En cambio, un conflicto considero que involucra a 2 o más personas, ¿no? Y la solución del conflicto no va a pasar solamente por una decisión mía, sino que va a involucrar a las 2 o más personas para resolver este conflicto que también resultaría de un problema que se presentaría entre las partes, ¿no? Creo que esa podría ser una diferencia, doctora, entre estos dos temas. Perfecto, gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, ¿se escucha? Sí, ¿Ya? adelante, Luz. Ya. Sí, se escucha, Luz. Adelante, por favor. Ya, al respecto, a ver, en el tema de problema, yo he entendido que el problema son temas de hecho, cosas de hecho que se presentan, ¿no es cierto? Por decirle, contaminación ambiental, ya, es un problema. Y el conflicto ya es cuando involucra a las personas, ¿no? En este caso, no sé, a ver, le pongo de ejemplo el botadero de Caracara en Cochabamba, ¿no? Es un conflicto que se presenta entre las OTB, la organización, las juntas de vecinos que se están ahí y la misma población, ¿no? O sea, cuando no dejan meter la basura, ahí ya es un conflicto, ¿no? Esa Entonces, es mi apreciación. perfecto, gracias, Luz. ¿Alguien más? A ver, Buenas noches, doctora. buenas Doctora, noches, Daniel. Buenas noches. yo Daniel. creo que el problema, perdón, Juanito Tapia le hablaba, Ah, y Juanito, perdón. el problema es que eh, el- la solución de este problema no está al alcance de las 2 personas, sino que depende de otros actores y otros factores, ¿no? En cambio, el conflicto puede estar al alcance de las 2 personas en conflicto, en la cual participan 2 o más personas naturales o jurídicas y pueden llegar a un acuerdo siempre y cuando sea un derecho disponible y transigible y que esté permitido por la norma. Pero en el problema eh, no es tan así, ¿no? Por ejemplo, eh, podría darse, a ver, un problema así, no un tema agroambiental, pero a ver, un pasaje de avión, estoy en el aeropuerto, tengo que salir a las 20 horas, pero resulta que factores externos a mí y a la aerolínea posiblemente hagan que el vuelo se postergue para mañana o otro día que no se sabe. Sí, podría, es más o menos. Perfecto, Juanito. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Daniel. Adelante, por favor. Y haciendo una revisión a la bibliografía respecto a los conceptos y características de problema con conflicto, bueno, veo una diferenciación en que la mayoría de los autores señalan que el problema es el génesis de un conflicto, pero prácticamente yo lo veo más relacionado que un problema puede ser más personal. En cambio, en conflicto vienen a ser, ¿no? Partes intervinientes, ¿no? Dos o más personas o 2 o más características, digamos, en el sentido de que puede existir un conflicto ya más grande. Pero personalmente creo que un problema es la raíz para poder dar paso o hincapié a un conflicto. Perfecto. Muchos se han acercado a las definiciones y aquí vamos a ver en esta diapositiva las diferencias que hay entre un problema y un conflicto. Por ejemplo, un problema es una molestia o queja que tenemos sobre algo. Lo que nos decían del botadero de Caracara, ¿no? Cuando hay o sea, el problema es que hay una molestia sobre algo, ¿no? En el caso de Caracara, el problema será de que les está contaminando a los que viven alrededor, ¿ya? El problema también son hechos encontrados o que son demostrados, no son subjetivos, son hechos concretos, ¿no? Alguien, por favor, micrófonos. Gracias.
También el problema son asuntos que no se pueden solucionar, ¿no? Ya vamos a ver por qué no se pueden solucionar en la siguiente diapositiva. También el problema es una situación en la que se observan dificultades y hay incomprensión que se produce en base a un asunto. En cambio, el conflicto es un desacuerdo entre partes. O sea, siempre tienen que haber dos partes o más, ¿no es cierto?, que están enfrentadas. Es un enfrentamiento por algún motivo. Es una contraposición de intereses sociales, económicos, medioambientales o diferentes puntos de vista, el conflicto. También es una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo. Y también el conflicto son acuerdos no consensuados de dos o más grupos de personas. Muchos se han acercado a las definiciones. También vemos que el conflicto el problema lleva hacia el conflicto. El problema hace énfasis en la objetividad, o sea, el problema se centra en algo concreto, como habíamos dicho. En cambio, el conflicto tiene énfasis en la subjetividad, en las percepciones. Aquí, ¿quién me ayuda, por favor? Un voluntario, pues lo escojo yo para leer este ejemplo. Yo, doctora. Perfecto, adelante, por favor. El ejemplo es la parábola de la naranja. Cuenta la historia de dos hermanas reñían por una única naranja que había en el frutero. Ambas hermanas insistían en haberla pedido primero y en estar dispuestas a todo por obtenerla. Justo cuando parecía que lucharían por la fuerza por adjudicarse la naranja, entra la mamá y decide quitarles la fruta y dividirla por la mitad, en actitud muy salomónica. Al recibir su mitad, la hermana grande se exprime medio vaso de jugo y tira la cáscara a la basura, mientras que la hermana menor raya la cáscara de su mitad para utilizarla como ingrediente para un pastel y se deshace del zumo. En este ejemplo está claro que no existía una incompatibilidad objetiva de intereses. Sin embargo, las hermanas percibieron una contradicción en objetivos al formular sus demandas en la forma de quiero la naranja. El conflicto es un fenómeno social inevitable e inherente a la convivencia humana que surge cuando dos o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles y que genera la oportunidad de cambios positivos en la relación y o el contexto en que se desenvuelven las partes. Perfecto, muchas gracias. Aquí está lo que encontramos en la diferencia entre lo que es un problema y que es el conflicto. En el problema es que aquí, por ejemplo, el problema ha sido de que ambas hermanas querían la naranja, ¿no es cierto? La percepción era diferente en cada una de ellas para sus, pero el conflicto se ha dado cuando las hermanas han creído que no iban a tener la naranja, ¿no? La subjetividad de pensamientos, ¿no? De que una pensaba que la otra, que su mamá le iba a dar la naranja entera y que la otra no iba a poder hacer su zumo o que la otra no iba a poder rallar la cáscara. Entonces, tenemos que pensar no siempre que el conflicto es negativo. El conflicto ayuda a dar la oportunidad de hacer cambios y de equilibrar, si se quiere, la balanza. Vamos con lo siguiente. En lo que hemos hablado anteriormente de las hermanas disputando la naranja, ¿qué era diferente? ¿No? Era la percepción que tenían cada una, ¿no es cierto? Una quería para hacer el jugo y otra quería para rallar la cáscara. Entonces, en un conflicto entra, lo más importante es la percepción de cada una de las partes. En síntesis, la percepción es el resultante de la interacción de todos los sentidos. ¿Qué es lo primero que ven en esta imagen? Vamos interactuando, por favor, participen. Está el chat abierto y por favor activen. Un perro. Perfecto. ¿Qué más ven? Un perro con la lengua afuera. Ya, perfecto, un perro con la lengua afuera. Un perro ¿Qué con más su ven? collar, un perro con su collar. Perfecto, un perro con su collar. ¿Qué más ven? Una cabeza de perro con su collar.
Perfecto, una cabeza de perro. ¿Qué más? ¿Quién ve otra cosa? Todos creo que Está coincidimos. enmarcado en un recuadro. En un La recuadro. oreja del perro, la El oreja mejor del amigo del perro hombre. es tiene una cabeza de un hombre. El mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre, ¿no? Ya le ponemos adjetivos al próximo, ¿no es cierto? Nos han dicho una cabeza del hombre. ¿Todos ven la cabeza del hombre o no pueden encontrar la cabeza de un hombre? Sí, está ahí la cabeza del hombre Sí, con la un ven. sombrero. La ¿Todos oreja. ven la cabeza del hombre? En la oreja. En la oreja. Sí, perfecto. Esa es una percepción, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos viendo, aquí la voy a marcar, estamos viendo la cabeza del hombre, ¿no? Para los que no podían ver, Barba. ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Cómo va variando nuestra percepción, no es cierto? A ver, vamos con la siguiente imagen. ¿Qué vemos aquí? La palabra leer. Ya, perfecto. ¿Qué más ven? También la cara de... El rostro de una mujer. El perfil de la cara de una mujer. Persona, El rostro de una mujer. ¿Todos han podido identificar Un la rostro. palabra? ¿Quién? ¿Yo? El rostro de un hombre. Sí. Sí, la palabra liar. La palabra liar. ¿Han podido identificar la palabra liar todos? Sí, Sí. también. Así es, doctora. Sí, sí, se ha podido. Perdón, me están diciendo que no hay personas que no pueden Posterior, ingresar a has la visto sala. al hombre, Permítame ¿no? un segundito, por favor. Voy a ver, dice que hay personas que no pueden ingresar. Un chazo docente. Permítame un segundito. Es raro que no puedan ingresar, no tengo ninguna solicitud. Por favor, si pueden decirles o pasarles de nuevo el enlace, quizás. Ahora sí, continuemos, por favor. Ahora sí, me han dicho, ¿todos pueden identificar la palabra liar? Sí. 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 ¿Y el rostro también? También, doctora. 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 Vámonos al El siguiente. perfil también. El perfil también, perfecto. ¿Y aquí qué vemos? ¿Qué podemos ver en este? Dos ancianos mirándose. Dos ancianos, una copa. Un señor con su guitarra y una señora al otro lado sentado, luego una En el puerta. rostro, en la cabeza del señor se ve una mujer con una, como saliendo de una puerta. Hay una botella en la cabeza de la abuelita. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Hay un hombre con sombrero tocando una guitarra. Hay una mujer saliendo de una puerta y hay otra mujer en la cara de la señora que parece estar agarrándose un sombrero en la cabeza, sí. Exacto. O pareciera Una como si copa de fuera cáliz. una copa así que está agarrando en su cabeza la señora, donde se ve la estatua de la foto de la mujer. Cáliz. Perfecto, Saúl. Gracias, Marlene. Creo que quería hablar. ¿Más? ¿Algo más? ¿Alguien ve algo más? Hay una La botella. copa. Aquí, ¿no es cierto? Una botella acá. Sí, hay una copa en medio de las dos figuras, como un cáliz, más o menos. Exactamente, hay una copa que los divide. Se ¿Y forma una alguien copa. ve un hombre echado? El arete de la señora es una botella. No. En los ojos de las dos personas hay dos personas, un hombre y una mujer. En el oído del hombre también. Acá, ¿no? ¿Qué ven en el oído del hombre? ¿Qué están viendo en el oído del hombre?
una mujer que está en una puerta, un arco, como el Arco del Triunfo. Aquí ven algo donde estoy marcando en la cabeza de la anciana. A ver, no se ve bien. Porque está tapando. Parece una bolsa de agua, pero no sé qué será. Sí se ve algo. Cara se ve. Por ejemplo, yo veo en esa Parece cabeza una linterna de casco de minero. Una espada, parece. una espada, ¿ves? Hay diferentes opiniones. Aquí. Yo, por ejemplo, veo un hombre echado. Apenas si tiene el rostro de una persona. El rostro Sí, hay el rostro de una persona. Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más ven? Está recostado. Y aquí ven una columna. Hijo. Ya. Edita. Pero esa parte de la ventana. ¿No? Aquí hay un... ¿Qué ven? La parte de la ventana. Otros ¿qué ven? Es la parte de una casa, parece, ¿no? La columna de un ventanal. Como el Arco del Triunfo de Francia. Bien. A ver, vámonos con el siguiente. ¿Aquí qué ven? Una copa y dos personas queriendo darse un beso. Y luego unos ángeles y un edificio atrás de esos edificios antiguos. En los ojos del joven se puede divisar una persona. Y en el de la mujer también. Este es el cuadro En de la mujer un rostro. El perfil de la mujer también forma una persona arrodillada. Una persona arrodillada. En el cabello de la mujer hay dos personas también. Hay un hombre y una mujer. Son perfiles de hombre y mujer igual. Sí, desnudos. Desnudos con las manos arriba. En el rostro del varón hay otro a su interior con las manos en alto. Esto ya bien. En la copa se ve un rostro. ¿Por aquí ven algo? En la copa se ve un rostro. Las plantas. La cabeza del hombre son plantas. Son Son árboles. de plantas que parecería que están secos. ¿Qué más? ¿Qué más ven? La luna. Aquí a la altura del cuello de la mujer se ve una escultura que es parte de lo que es la arquitectura del fondo. Ya bueno, vámonos, voy a ir a poner velas. Porque mañana También te los dividen bien. También los dividen en cáliz. Personas desnudas. Andrea, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Si vas a conversar. Perfecto. Y ya me han dicho la mayoría de las cosas. Por si acaso, este es el cuadro de Romeo y Julieta y es uno de los cuadros que tiene más de 8 personas que ya ustedes han podido identificar, ¿no? Los ángeles, aquí abajo hay los ángeles. Ahorita les explico por qué les estoy mostrando este. ¿Aquí qué ven? La cara de un león, cebras. Las cebras. Madagascar. Cebra, león. Tigre. Un león con varias cebras. Pajarito. Un ave. ¿Qué más ven? Por aquí qué ven. Se ve el rostro grande de un león. También se puede individualizar cebras. Cebras, ¿qué más? Sí, se ve. Se ve un pajarito. Aquí está el pajarito, ¿no? Para los que no pueden ver. Sí, se identifica el pajarito. Están controlando. Y aquí voy a pedir, aquí la que estaba queriendo hablar, Andrea, a ver si nos ayudas, por favor. A ver, miren el gráfico y digan el color, no la palabra. Andrea. Verde. Yo quiero. A ver, ¿quién nos estaba ayudando? Yo quiero, otros quieren participar. Gladys, a ver, Gladys que vaya. Gladys, por favor, sin decir el color, sino la palabra. Ya. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro. La palabra, dijo, la palabra, el color. Rojo, verde, azul, negro, verde, rojo, amarillo,
verde, Negro, azul, verde. negro, azul, Pensé que era rojo y verde. Ay, me costó. Otra persona que quiera, por favor, la persona. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Correcto. Yo, doctora. Verde, Diga el azul, color, no la naranja, palabra. negro, azul, Diga el amarillo, color, no la rojo, palabra. verde, morado, amarillo. Ay, no. Yo, doctora. Adelante. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Perfecto. Ustedes preguntarán por qué les he hecho mirar a estas cosas y les he hecho ver estos gráficos, ¿no? Lo mismo pasa en un conflicto. Han visto desde donde se mire, un conflicto es así. Tiene varias partes, o sea, son cosas que a veces no se ve así a primera vista, ¿no es cierto? Lo mismo, tampoco podemos leer todo lo que tiene el conflicto en una primera mirada. Eso pasa en un conflicto. Tiene varias, como decíamos, hay diferentes percepciones, hay cosas ocultas dentro del conflicto. Por eso les he mostrado estos gráficos y quiero que por favor asocien todo lo que hemos visto con lo que vamos a ir viendo. Perfecto. Vamos a ver ahora qué son los conflictos. Los conflictos son parte constitutiva de los procesos de cambios sociales. Es lo que les decía, ¿no? O sea, a veces tenemos la tendencia de considerar que el conflicto es totalmente negativo. Sin embargo, el conflicto nos debe llevar a un cambio social. Por ejemplo, en el ejemplo que nos han puesto hace rato, el tema de cara a cara en Cochabamba, ¿no? ¿Qué cambio social nos llevará a visibilizar quizás a esas personas que viven ahí, que se han asentado en lugares donde están deteriorando su salud por el tema de la contaminación y están buscando ellos un cambio social a eso, ¿no? Quizás que el botadero se mueva, ese es el cambio social. Y de la convivencia con sus diferentes actores, es lo que les decía. Voy a tomar este ejemplo que ustedes mismos nos han dado del tema del botadero. ¿Con qué actores, si podemos interactuar, qué actores habrá en este conflicto de cara a cara? Uno estará el gobierno municipal. ¿Quiénes más consideran ustedes? Los pobladores de cara a cara. ¿Habrán otros más? ¿Alguien que quiera participar? El municipio Quizás los que llevan la basura. ¿Quiénes, perdón? Las autoridades. Las autoridades, el gobierno municipal estaría ahí, ¿no? La gobernación, el gobierno municipal. ¿Quién más? Juanito, creo que quería. Sí, lo que pasa es que también hay otros municipios que participan ahí en el vertedero, ¿no? Claro, el municipio de Cercado, por ejemplo, que es el que más se ha afectado porque no pueden botar su basura, ¿no? Estaría ahí también, estaría ahí participando, indirectamente, pero estarían ahí. ¿Quiénes más consideran? La Los población en vecinos general de la zona. de la zona, porque la basura de todas las ciudades cercanas llegan ahí, ¿no? Cuando hay bloqueo, cuando hay algún reclamo y bloquean el camino, se ve afectada toda la población. Perfecto, está muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún otro actor que podamos identificar? Los trabajadores. Es un Trabajadores, dice Wilson. ¿Trabajadores de dónde, Wilson? Perdón. De la empresa de aseo. Ah, perfecto. De la empresa de aseo, los trabajadores que no pueden cumplir sus funciones, ¿no es cierto? ¿Qué otros actores habrán? Yo pienso que es un conflicto tan macro, Silvia, que adelante. es un Silvia. conflicto tan grande que son directamente involucradas la población en general con su representación a través de las OTBs, ¿no? Porque es un conflicto que altera a toda la ciudad, porque cuando hay conflictos en cara a cara, toda la ciudad se ve inundada de basura, entonces son los vecinos los que exigen a través de sus representantes en sus OTBs
que puedan hacer sus gestiones ante la alcaldía y esta a su vez con las reuniones que gestionan la solución del conflicto en cara a cara. Perfecto, Silvia, muchas gracias. A ver, Entonces, yo, sí, adelante, ¿quién quería hablar? ¿Luz? Luz, Sí, sí, adelante. yo pienso que es en realidad toda la población en general, absolutamente todos, porque ya sea que toda la basura en realidad va amontonándose, si alguna vez han estado ahí en la zona, en diferentes sectores, ¿no? Prácticamente norte, sur, este, oeste, se va inundada y así sea una profesional de oficina, hasta causa ese malestar, ¿no? Los olores, todo lo demás, o sea, es la población en general frente a un sector que impide que ingrese la basura a su zona. Entiendo que también ellos tienen sus peticiones, pero prácticamente el efecto es contra toda la población en general, sin discriminación. Perfecto. En realidad sí está toda la población, pero cada uno tiene un grado de participación que ya vamos a ver un poquito más adelante, la definición de los actores. Continuemos entonces. Desde el enfoque de sensibilidad hacia los conflictos, dice, no se plantea evitar los conflictos, los que les decía, ¿no? Sino contribuir para que estos no se desarrollen de forma violenta o destructiva y propiciar que sean tratados de manera positiva y constructiva. ¿Qué pasa en el botadero? Seguimos con este ejemplo. Sí, se ha ido alargando, no les han hecho caso al primer bloqueo, al segundo bloqueo, y ya han empezado a apedrear autos, a hacer más fuerte, ¿no es cierto?, el bloqueo, y se ha ido volviendo en un conflicto violento y que ha ido destruyendo el asfaltado, bueno, qué sé yo, en este caso, ¿no es cierto?, y propiciar que sean tratados de manera, pues ya he dicho eso. Los conflictos son fenómenos ambivalentes porque al mismo tiempo pueden ser tanto favorables como también dañinos para la vida de las partes involucradas. En el estudio de caso, vamos a ver ahorita cuándo se convierten en desfavorables para las partes. Los conflictos no son sinónimo de violencia ni destrucción. El conflicto se define entonces, por lo que hemos visto, como una circunstancia en la que se manifiestan dos o más objetivos, posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores incompatibles o que no son percibidos como incompatibles uno frente al otro. De tal manera que la imposición de uno descarta las posibilidades del otro y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada. En resumen, de todo lo que hemos hablado, el conflicto es un fenómeno social inevitable e inherente a la convivencia humana, que surge cuando dos o más partes independientes perciben que sus objetivos son incompatibles y que generan la oportunidad de cambios positivos en la relación y en el contexto en que se desenvuelven las partes. Lo que habíamos dicho, ¿no? En un conflicto hay posiciones e intereses. Por ejemplo, ¿cuál será la posición, el interés de los pobladores que bloquean cara a cara? Que le atiendan ciertas demandas. Quizás pueden... ¿Qué demanda? El cierre del vertedero. Ya. El traslado, O sea, la ubicación. Muy oculto puede estar también de que ellos ya no aguantan los olores, ¿no? Su posición es que se están enfermando por el tema de la contaminación que hay alrededor. Puede ser una posición, ¿no es cierto? ¿Qué otra posición habrá? ¿Habrá posiciones políticas? A veces han utilizado esa medida para presionar políticamente por diferentes conflictos que han habido, al menos en el año 2019, ¿no? Muy bien, Magdalena, perfecto. ¿Qué intereses también habrá? Podríamos decir que también hay intereses de algunos dirigentes, ¿no? De que los conozcan, de sentar su liderazgo. Puede ser que haya esos intereses ocultos dentro de los dirigentes, ¿no? De este conflicto. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Que puede haber eso? Sí, de los conflictos nacen los líderes. Exacto. Ahora, entonces,
En resumen, entonces, en un conflicto hay dos posiciones. Ambas partes quieren ganar. Entonces está el ganar acá. Está nuestra posición, la posición de ellos, o sea, de los otros. En este caso, la posición de la alcaldía, ¿qué sería? ¿Del gobierno municipal o de las autoridades que están en el tema del botadero de Caracar? ¿Cuál será la posición de los gobiernos? Que no haya conflicto, que puedan hacer su trabajo. ¿Qué más habrá? Tratamiento de la basura, del relleno. Que no contaminen la ciudad, ¿no es cierto? Y al centro están los posibles acuerdos a los que se puedan llegar. ¿Cuál es la visión del conflicto? Lo que hablábamos, ¿no? La tradicional o negativa, que el conflicto es un enfrentamiento de fuerza, de que yo siempre tengo que ir a ganar. ¿Qué pasa cuando en nuestra misma relación familiar, ¿no? Entonces peleamos y tenemos que ganar, ¿no? Nos dice, el esposo nos dice azul, yo tengo que ganar rojo, se va más allá, verde, así, entonces yo amarillo. Entonces siempre tenemos esa tendencia a ganar, ¿no es cierto? Siempre tenemos un enfrentamiento de fuerza. Vemos al conflicto también como un impedimento para no poder avanzar. Los del botadero de Cara, por ejemplo, deben ver como un impedimento para su zona. Quizás sus mismos terrenos están devaluados por el mismo asentamiento que tienen, ¿no? Entonces ellos ven un impedimento para que sus casas tengan mayor valor comercial, quizás, que es algo malo y negativo. Hay que huirle, o sea, muchos tendemos a que el conflicto, y tratamos de no ver el conflicto, de resolverlo. Siempre creemos que el éxito se mide por cuánto se gane a la otra persona. Ustedes mismos cuando van a jugar, siempre la tendencia del ser humano es a ganar. Entonces, en un conflicto también ponemos esa posición de querer ganar, ¿no? Queremos salir ganando al otro. Y la visión positiva del conflicto es que es algo natural e inevitable, es el resultado de la interacción que tenemos entre seres humanos, que es una fuerza positiva que conduce al crecimiento y que busca la transformación, ¿no? Y también equilibrar las fuerzas. Vamos, y hemos llegado acá al momento de la práctica 1. Les voy a mostrar un video, posteriormente los voy a mandar a salas de 10 personas. Para ello, por favor, necesito que ustedes en el grupo, cuando ya están en la sala de las 10 personas, nombren a una persona que va a anotar, o sea, o transcribir todo lo que ustedes van a opinar al respecto de lo que van a ver. Y lo vamos a discutir cuando ya volvamos aquí a la sala general. Entonces, por favor, vamos a ver, ustedes han escuchado el cuento de la Caperucita Roja, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar la versión del lobo. Quiero que tomen en cuenta también que en este cuento la Caperucita es mujer, ya que estamos hablando de género, y me den sus opiniones, o sea, transversalicen este tema de que la Caperucita es mujer. Vamos adelante. Un ratito, por favor. Permítanme un segundito. ¿Puede volver atrás, por favor, a la figura de la Caperucita, doctora? Sí, enseguida, por ahora sí. ¿Ahí está? Espérenme un segundito, por favor. Ahora sí. ¿Se ve?
Ahora sí, ¿se ve? Sí, se Sí, ve. se ve. Ahora sí, voy a compartir el video. Permítame un segundito. Un segundito. Por alguna razón no lo puedo traer. Espérenme por favor un segundito. Cerrado. Segundito. ¿Qué pasaba? Espérenme un segundito, por favor. Voy a... Creo que es porque estoy con mi imagen. Espérenme un segundito. ¿Pueden ver el video? No se ve nada, doctora. No se ve nada, dice. Día soleado, mientras está Un segundito. ¿Ahora sí? Ya se ve ya. Ahora sí. Positivo. Positivo, doctora, se empieza a correr el video. Que era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por los turistas, seguí unos pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si quisieran que no la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba. A lo que ella me contestó cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita. Le expliqué la situación y ella estuvo
de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio, donde yo estaba acostado, vestido con ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. Yo he sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención. Pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme antipática. Sin embargo, pensé que debía ponerle la otra mejilla. Y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes. Y esta niña me hizo un comentario realmente grosero. Sé que debí de haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que era así de grande para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación, gritando, y yo corría atrás de ella, tratándola de calmar. Como tenía puesta la ropa de la abuelita, me molestaba muchísimo para correr, entonces me la quité. Pero fue muchísimo peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con una hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro. Así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó la parte de mi historia y no pasó muchísimo tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malvado y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esta niña antipática y vestida de una forma tan rara. Pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes lo saben. Perfecto. Ahora sí. Como les había explicado, nos vamos a ir a salas y... Adelante, doctorita, se le escucha. Perfecto, volvemos entonces a retomar el avance y... a ver. Según lo que hemos visto, entonces, en el tema de la caperucita, hay varias percepciones, ¿no? Y ustedes las han mencionado casi la mayoría de estas. Por ejemplo,
¿Cómo se construyen estas percepciones? Tenemos una parte de la cultura, nuestras creencias, nuestros valores. Ustedes mismos han dicho de que la creencia de que porque es niña o porque es mujer son siempre víctimas, ¿no? Entonces, esto se va construyendo en relación a nuestras percepciones, creencias y valores. La experiencia personal también juega un papel muy importante en lo que decían, ¿no? Nos contaban la experiencia de esa pareja, entonces así también se van construyendo nuestras percepciones, que son las que determinan los conflictos. También la información externa que nos llega, ¿no? Entonces nosotros hemos creído la versión siempre de la Caperucita Roja, pero no hemos conocido la información del lobo, por ejemplo. Entonces, así vamos construyendo todas estas percepciones que tenemos. Y la interpretación selectiva de los hechos que observamos, ¿no? Nosotros interpretamos según nuestras percepciones todo lo que estamos observando. Por ejemplo, aquí han observado, algunos se han remitido estrictamente a la ley, otros han dejado que sus experiencias, la información externa, contribuya para lo que hemos visto. ¿Qué factores que inciden sobre la percepción? Ya decíamos que tenemos como filtros o lentes, según los que vemos nosotros la realidad o lo que estamos observando o el conflicto. A esto se suma la personalidad, la socialización, el sistema de creencias, lo que ya habíamos dicho, la ideología. También va a primar lo que políticamente nosotros pensemos, la religión, la imagen del otro, la comunicación interpersonal. Entonces, en resumen, las percepciones, como los seres humanos que somos, la percepción sobre lo que creemos que es, no necesariamente se coincide con lo que realmente es. Es sabido que no todas las personas percibimos de igual manera un mismo estímulo, cuestión que se relaciona de manera importante con las experiencias previas, lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué elementos tiene el conflicto? Yo les había preguntado al inicio si sería lo mismo un problema o un conflicto. Entonces aquí vemos la respuesta, ¿no? El problema es parte del conflicto. Está graficado de forma triangular. Vemos que en la parte baja está el problema, el proceso y las personas. ¿Qué elementos tienen un conflicto? Las personas, como decíamos, son los involucrados y afectados por el conflicto. En este caso serían los actores, que ya vamos a desarrollar con mayor profundidad. Es importante conocer el papel que desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen entre sí. Ustedes ya me han hablado en el tema del análisis que han hecho de actores secundarios, primarios, terciarios. Enseguida vamos a ver con mayor detalle. Entonces las personas son el aspecto humano de un conflicto y tienen que ver con los componentes subjetivos y psicológicos que las partes experimentan. Les he hablado de dos componentes, el subjetivo y el psicológico. El subjetivo son las diferencias esenciales, los desacuerdos sobre prácticas, ideologías y diferentes puntos de vista. Y los psicológicos son los sentimientos negativos que existen entre las partes, la ira, la desconfianza, el resentimiento. Si ponemos el ejemplo de la Caperucita Roja, el aspecto psicológico, ¿qué sería? La ira del lobo, ¿no es cierto? La desconfianza que también tenía la Caperucita que tenía el lobo hacia la Caperucita Roja, y el resentimiento por lo que había observado sus defectos, ¿no? Y el subjetivo, siguiendo este ejemplo, son los desacuerdos, ¿no? Para la Caperucita era normal destruir el medio ambiente, romper las cositas, y para el lobo no, eso se debía respetar. Entonces, estos dos componentes son muy importantes en el tema del conflicto.
¿Qué tipos de conflictos tenemos? Generalmente están los... Doctorita, no Sí, está adelante. cambiando de diapositiva. ¿No se cambió? No, Ninguna, seguimos. doctor. Uy, perdón, entonces tengo que volver. Espérenme un segundito, por favor. ¿Me están viendo esta? Sí, doctora, por favor, tendría que repetir, doctorita, gracias. Sí, sí, perdón, pensé que necesitaba, como no me decían nada, yo feliz estaba. ¿Se ve esta? Perdón, ¿cómo se construyen las percepciones? Sí. Ya, entonces, a ver, vamos avanzando. ¿Han visto esta? Perdón. Sí. ¿Esta? No. No. Ya, Eso no hemos visto. ya, entonces volvemos a arrancar con esto. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Por favor, díganme para que vaya parando. ¿Esta se ve? Sí, ahora sí. Ahora Sí se ve, sí se ve, claro. Perfecto. Entonces les decía que los factores que inciden sobre la percepción son como filtros o lentes a los que nos acercamos a la realidad, y estos se construyen a través de la personalidad que vamos adquiriendo, la socialización, el sistema de creencias, la ideología, la religión, la imagen que tenemos del otro, la comunicación interpersonal. ¿Esto se ve? Están, por favor, si me pueden decir por el chat. Sí, sí, se ve, se ve. Ya, se ve. perfecto. No. Continúen. Perfecto, Factores que continúen. inciden Les sobre decía la entonces, percepción. perfecto, continúen entonces. Les decía entonces que las percepciones, como seres humanos que somos, la percepción sobre lo que creemos que es, no necesariamente se coincide con lo que realmente es, ¿no es cierto? Entonces, siempre nosotros habíamos creído la historia de la Caperucita Roja, pero no era realmente, según la versión del lobo, era eso, ¿no? Esa era la realidad. Entonces, es sabido que no todas las personas percibimos de igual manera un mismo estímulo, cuestión que se relaciona de manera importante con las experiencias previas. Continuando, entonces, lo que les decía, ¿qué elementos tiene el conflicto? Está graficado con este triángulo, y aquí en la parte superior están las personas o los actores, que es lo que les decía, ¿no? Ustedes decían, Qué macana. ¿se ve? Perdón, ¿se ve? Sí, se ve, doctora. Sí, doctora, se... Perfecto, por favor apaguen entonces sus micrófonos. Ya, lo que les decía, ¿no? Los elementos del conflicto intervienen las personas o los actores, el problema y el proceso. Vamos a seguir. ¿Qué elementos tiene un conflicto? Lo que les decía, ¿no? Las personas que son los involucrados o los afectados por el conflicto. Los actores. Es importante conocer el papel que desempeña, cómo se relacionan, qué influencia tienen entre sí. Nosotros como personas que resolvemos conflictos, mediamos, conciliamos, hacemos resolución de conflictos por diferentes multivías, necesitamos determinar qué papel juega cada actor. Es importante conocer el papel que desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen entre sí. Es el aspecto humano de un conflicto y tienen que ver con los componentes subjetivos y psicológicos que las partes experimentan. Lo que les decía, ¿no? Los componentes los del conflicto son subjetivos y psicológicos. Los subjetivos son las diferencias que hay esenciales, desacuerdos sobre prácticas, ideologías, puntos de vista. Y los psicológicos son los sentimientos negativos que existen entre las partes, la ira, la desconfianza y el resentimiento. Creo que hasta aquí ya nos hemos puesto al día. ¿Qué tipos de conflictos existen? Están los tipos de los manifiestos, o que también son conocidos como visibles, que es la etapa de la declaración abierta de un conflicto. ¿Qué quiere decir? Son manifiestos y visibles públicamente y con actores determinados principales y otros menos definidos, que son los llamados secundarios.
Las posiciones, objetivos, contradicciones y confrontaciones se expresan generalmente en forma negativa, pudiéndose agravar y pasar a la violencia y destrucción si no se trata. También están los conflictos latentes o los que no son visibles, los que son invisibles, perdón. En la etapa previa a la declaración abierta de un conflicto, no son visibles a primera vista y se muestran en ocasiones a través de conductas discrepantes entre las partes, como discursos públicos contradictorios y excluyentes, además demora en toma de acuerdos, están basados en asimetrías de poder y de inequidades, exclusiones, negaciones y antagonismos que tienen sus raíces en las dimensiones estructurales y culturales de las partes involucradas. Si ponemos ejemplos de conflictos, ¿cuáles serían, si ahorita en este momento en Bolivia, qué conflictos manifiestos y visibles tenemos? Por ejemplo, está el de los maestros, ¿no? Que está en etapa de ya han declarado, están marchando, están en conflicto, ¿no es cierto? Manifiesto. Si ponemos a los latentes o los invisibles, ustedes, según sus regiones, ¿me pudieran dar algunos? Por ejemplo, yo aquí en La Paz, donde estoy, les podría decir que un invisible es el tema, todavía no está latente, pero el gobierno municipal está está restricciendo más vehicularmente, ¿no? Está haciendo más grande el sector donde hay restricción, entonces todavía no está latente, pero está invisible, pero avisora que pueda ser manifiesto. ¿Alguien más me puede dar algún ejemplo? Creo que ya se han dormido. Doctora, buenas noches. Graciela Villa le habla. Yo considero que en Cochabamba, por ejemplo, un problema latente es el tema del metropolitano, ¿no? Porque la ruta, la vía... Hola. Sí, perdón, se está escuchando entrecortado. Si puedes, por favor, mejorar tu audio. Gracias. Ahora sí. No creo que... Ahora sí. Oye, ya. Le decía que uno de los problemas latentes acá en Cochabamba es el tema del tren metropolitano, que tiene una ruta que no satisface a toda la población. Hola, pero ya es las 10, doctora. ¿Perdón? Creo que ya se quieren ir. Tengo entendido que la clase es hasta las 11, ¿no? Es hasta las 11, doctora. Sí, perfecto. Ya, entonces ya estaba. Sí, doctora, hasta las 11. Sí, ya, seguimos, ya, como me han dicho hasta las 10, ya estaba asustándome. Perfecto, está un ejemplo. Entonces, ¿sería un conflicto latente o manifiesto? Es un conflicto latente, doctora. Perfecto, sí, porque todavía no está llevándose a la declaración abierta, ¿no es cierto? Perfecto. Otro ejemplo que me puedan dar. Doctora, el tema en la ciudad de Cochabamba es la expansión de los mercados. Ya aparecen disimuladamente los mercados de contrabando, por ejemplo. Aparecen en una determinada, aparecen unos 3 puestos una semana, luego aparecen 6, luego aparecen 8 y luego aparecen un montón. Y la alcaldía, las diferentes alcaldías, tanto de Colcapirgua, Tiquipaya, Cochabamba, Quillacollo, no sé cómo está el movimiento de Quillacollo, pero tienen que interceder a través de la intendencia, hacer operativos, dejan a personal de la intendencia parados ahí durante unas 2 o 3 semanas para que no vuelvan a sentarse en el mismo lugar, y ese es un conflicto, ¿no? Están luchando con el tema de los mercados que se instalan de contrabando. ¿Y será latente o manifiesto? Es manifiesto, porque es constante. ¿Ya hay declaración? ¿Ya están marchando? No, ¿Y bueno, sí, ya los comerciantes están en una pugna de que sí, de que tenemos derecho al trabajo, no pueden mermar, y hay alguna que otra manifestación de
de intenciones esporádicos, ¿no? O sea, son esporádicos, entonces no sé dónde se ajustaría, porque no, hasta ahora no hay solución, pero sí hay vestigios por aquí y por allá. Ya, estaría entonces sería manifiesto, pero está como en pasivo más o menos, ¿no? No está tan, no se está volviendo latente, o sea, se está más bien tendiendo a solucionar, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, no se está dando la importancia que va a tener, ¿no? En un futuro en la economía de Cochabamba, entonces seguramente es algo que va a crecer, de hecho, porque ya son muchos. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Se ve, ¿no? Por favor, me avisan si no están corriendo las diapositivas. Entonces, se ve. Sí, perfecto. Entonces, habíamos visto en esta parte que los tipos de conflictos, siempre ya en la gráfica, que aquí están los conflictos visibles o manifiestos, los invisibles y latentes, y que responden a conductas, procedimientos o posiciones. También tienen que ver la cultura, los valores, las posiciones y actitudes que hay sobre estos conflictos. También responden a estructuras ya formadas, a contradicciones, objetivos, intereses, y que también responden a necesidades, ¿no? de la población generalmente. Los actores del conflicto. Como pueden ver, aquí tenemos graficados quiénes son los actores del conflicto. Tenemos principalmente los actores primarios, que estarían acá, los actores secundarios. En algunos casos hay los terceros, que son los terceros, los llaman los terceros imparciales, o los terceros que no se involucran ni con una ni con otra parte. Por otro lado, tendríamos al sector privado acá, a la población, al sector público, los reguladores, que serían los funcionarios públicos, y algunas organizaciones como de cooperación, ONG, que en algunos casos se adscriben a los conflictos. Y aquí tengo un mapeo de actores. Ustedes me van a decir por qué, que su conflicto bien antiguo. Sinceramente he buscado todos los conflictos que he podido donde se involucran mujeres. Entonces creo que este es el que, si bien tiene antigüedad desde el 2007, y las que están en Cochabamba se acordarán, es el enero negro, el denominado enero negro. Y este mapeo de actores tiene... en realidad tiene casi todos los actores que voy a ir describiendo, ¿no? Si se acordarán, en enero del 2007, los cocaleros llegaron a la ciudad de Cochabamba tomaron la prefectura. En ese entonces se llamaba prefectura todavía. Tomaron la prefectura y estaba Manfred Reyes Villa. Este movimiento de los cocaleros fue encabezado por mujeres cocaleras en una primera instancia, y también la disparadora, si quieren, del conflicto fue la ministra de ese entonces de gobierno, llamada Alicia Muñoz, que con su célebre frase, que ustedes recordarán, donde manda capitán no manda marinero, refiriéndose a lo que disparó el conflicto en realidad, ¿no? Refiriéndose a Manfred Reyes Villa. Entonces, acá vemos que los primarios eran Manfred Reyes Villa y el sector de los cocaleros. En una primera instancia, la marcha fue con mujeres, y a estos como primarios también estaban adscritos Evo Morales en ese entonces y Juan Ramón de la Quintana, que fue el encargado de mandar Fuerzas Armadas, ¿no? También Álvaro Linera con sus declaraciones, y en general el gobierno central, que se adscribieron al grupo de los cocaleros. Por el otro lado, tenemos a los otros prefectos que se adscribieron al lado de Manfred Reyes Villa, principalmente los del ala, ¿no? De la derecha, si quieren, del ala que no era de los cocaleros.
También estaban los funcionarios prefecturales que salieron en defensa del en ese entonces prefecto, el Comité Cívico de Cochabamba, los empresarios privados que se adscribieron a Manfred Reyes Villa y un grupo de jóvenes donde murió Cristian Urresti, que también se inscribieron al grupo de Manfred Reyes Villa. Aquí tenemos también como actores, en este caso secundarios, a los medios de comunicación, entre ellos Unitel y otros canales que empezaron a tomar también posiciones en ambos bandos. Para que vean ustedes, y vamos también un poquito más adelante, esta es la forma de hacer un mapeo de actores, ¿no? Si ustedes en algún momento quieren hacer un análisis del conflicto, la forma de hacer es el mapeo con nombres y las personas que participan, ¿no? ¿Qué son los actores sociales? Un actor es un sujeto que se desenvuelve en un escenario específico, partiendo desde su rol particular y posicionándose en base a sus intereses y estableciendo sus acciones o prácticas dentro de una estructura de relaciones sociales. Como les había mostrado en el anterior gráfico, los sujetos, en este caso son, en un caso los cocaleros y en el otro el exprefecto, ¿no? ¿Qué lógica tienen? Generalmente son las determinaciones con las que los sujetos y actores juegan en el lugar. En el caso de Manfred Reyes, por ejemplo, era defender en ese momento la prefectura o su cargo como prefecto, ¿no? Porque los cocaleros estaban pidiendo su renuncia, entonces él estaba defendiendo ese supuesto, y en el caso de los cocaleros era de que él renuncie. El rol, cada uno ha cumplido una función específica que desempeña cada actor y el objetivo que percibe con sus acciones y prácticas. ¿Qué intereses son las motivaciones de tipo que pueden ser económicos, de estatus social, de influencia política, de supervivencia, y entre otros, utilizados por los distintos actores para posicionarse dentro de la estructura de gestión? ¿Qué prácticas, acciones, hábitos, comportamientos que tienen los distintos actores respecto a la temática? En este caso, el comportamiento ha sido la toma, ¿no? Los cocaleros han utilizado esa práctica. ¿Qué relación predominante? Habían relaciones de afinidad y confianza. La población, por ejemplo, se ha adscrito o a los cocaleros o al grupo de la prefectura, o relaciones de frente a los opuestos, como el conflicto. Estas relaciones pueden ser a favor, indiferente o en contra. Y la jerarquización de su poder, en la capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones. ¿Qué ha pasado en este caso? En el caso de los cocaleros, ellos tenían el respaldo de las fuerzas del orden, ¿no? Que han sido enviadas por el gobierno, porque ellos estaban, el posicionamiento en ese entonces del gobierno fue hacia los cocaleros. También la capacidad de influencia sobre los demás actores y la capacidad, esta capacidad puede ser alta, media o baja. En este caso, la jerarquización de poder fue alta porque el gobierno tenía todas las herramientas para reprimir este conflicto, ¿no? ¿Cuándo aparece un conflicto? El conflicto aparece como una expresión de temor, de perder o sentirse vulnerado cualquiera de estos factores de vida de una persona o de un grupo social, los espacios propios de cada persona. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando aparece un conflicto en el tema de cara a cara, por ejemplo, ha aparecido cuando ellos se han sentido, cuando no les hacían caso de que pedían que el botadero se vaya a otro lado, entonces ellos se han sentido vulnerados porque estaban modificando sus factores de vida, no estaban contaminando, los olores no les permitía, ya no les permitían desarrollar sus actividades con normalidad. Entonces, un conflicto puede ser personal, donde influyen
intereses, necesidades, expectativas, motivantes, conocimientos, actitudes, emociones, habilidades interpersonales de los actores. Puede ser relacional, o sea, historia, calidad de vínculo, confianza, comunicación, información, poder. Cultural, intervienen los valores, las creencias, cosmovisiones, idiosincrasia, costumbres y hábitos. Y estructural, donde está la política, lo económico, sociocultural, ambiental, legal, institucional. Partiendo de esto, les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál será el conflicto más difícil de resolver? Si hablamos de personales, relacionales, culturales y estructurales. ¿Quién quiere participar? Yo pienso que la estructural, doctora, porque nunca vamos a tener la misma visión La estructural, y cada uno siempre va a sacar el lado de favorecer, ¿no? a su grupo de personas. Perfecto. Entonces, aquí entraría el tema de el medioambiental también en el estructural. Entonces, este será entonces los conflictos más difíciles de resolver. ¿Están de acuerdo con lo que dijo su compañera? Yo esto no estoy de acuerdo. Creo que lo más difícil de resolver es el personal. ¿Por qué crees eso? Porque ahí están intereses personales, como está en la gráfica, ¿no? Hay intereses de personas, hay necesidades, hay expectativas de cada uno de los integrantes que son muy difíciles de poder unificar en un momento, ¿no? Porque cada cual tiene su propia forma de verlo y necesidad de poder solucionar ese problema. Pero te recuerdo que en el personal intervienen solo dos partes, ¿no? O es uno y es el otro. En el estructural tenemos una infinidad de actores, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Hace unos años en Tarija, y los que están en Tarija deben saber, culturalmente los chunchus, los que bailan chunchus en San Roque en agosto, son hombres, ¿no? Y a partir del 2017, más o menos, si no me equivoco, han querido ingresar mujeres a bailar. Esto históricamente, desde siempre, desde que han iniciado los chunchus, han sido hombres, pero las mujeres desde ese año querían participar. Entonces, este es un conflicto donde han intervenido muchas partes, ¿no? Entonces, recordemos que en un personal solamente intervienen dos partes, ¿no? En los otros intervienen múltiples actores. ¿Están de acuerdo con eso? Opiniones, por favor. Sí, es así, doctora. ¿Por qué? Claramente de acuerdo. Uy, estamos con el audio mal. ¿Quién más quiere participar, por favor? Ahora, si me permite, Ahora sí, adelante, por favor. dependiendo, ¿no? Por ejemplo, yo diría estructural. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo, doctora. No voy a decir la comunidad, pero en el Chaco están ahorita en la fase de exploración, ¿no? La primera fase. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Están los chinos, la empresa esta, Sinopec. Y estos chinos, pues son, disculpe la expresión, son explotadores, doctora. Entonces, y además que pagan poco y todo eso, ¿no? Entonces, la comunidad, por ejemplo, donde está siendo afectada, le afecta económicamente, sí, digamos, socioculturalmente, sí, es una población o comunidad guaraní. Ambiental, ni que se diga, están haciendo un daño ambiental increíble porque habían sabido colocar, doctores, ¿qué se llama esto? Dinamita para ir abriendo senda, camino. Y eso con el tiempo repercute y va cerrando los ojos de agua en las comunidades. Entonces el daño es a mediano, largo plazo, podríamos decir. Legal, lógicamente, ¿no? O sea, institucional, están las comunidades, su estructura y qué sé yo.
políticamente sí, pues entonces es un problema, como le digo, bien complejo de fondo, podríamos decir. ¿Y de qué se está beneficiando la comunidad, por ejemplo, ahorita? Solamente del trabajo, podríamos decir, de la obra de mano barata, el ser, ¿cómo le digo? Jornalero, podríamos decir. Ya, y lo contratan por 2 meses, lo desvinculan, aparentemente están regidos por la Ley General del Trabajo, pero 2 meses obviamente no tienen ningún beneficio. ¿Qué hacen? Lo desvinculan y lo vuelven a contratar después de que pasa un tiempo, digamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Bloquear para que lo puedan volver a contratar o recontratar, digamos. Entonces, es un problema estructural por todo lo que acabo de explicar, doctora. Gracias. Perfecto. Por favor, cuando participen me dicen sus nombres para anotarles. Del grupo sin nombre, Wilfredo Aruchari. Wilfredo, sí, personal, Wilfredo, perfecto. Gracias, Wilfredo. Como vamos a ver más adelante, el cultural y el estructural, según mi experiencia, son los más difíciles de resolver. Los personales, como intervienen solamente 2 partes, son más fáciles de resolver. Las fases del conflicto. Como ya habíamos visto, hay una fase latente, de escalada, de confrontación, que es el manifiesto, una crisis o violencia, donde es el punto más alto del pico, si se quiere, donde llega un conflicto. Luego de eso se estanca y hay una desescalada, ¿no? Esta desescalada puede ser por vía de negociación, conciliación, mediación, que ya vamos a ir viendo diferentes, ¿no? Y esta desescalada también es coercitiva, dilatoria, efectiva. La coercitiva es cuando generalmente o bajas tu conflicto o te por ejemplo, en el caso de los maestros, ¿no? No van al conflicto o se les va a descontar el sueldo, ¿no es cierto? Les están cohesionando para que no vayan, para que dejen el conflicto. La dilatoria es que mesas de trabajo vamos a hacer, entonces van esperando de que el conflicto vaya un poco desescalando y se vaya poniendo en un punto neutro, ¿no? Y la efectiva, que sería donde se llegan a acuerdos. Uy, ¿quién me está pintando, por favor, el sable, ¿no? La efectiva les decía que es la forma mejor de resolución del conflicto, ¿no? Y finalmente tenemos la transformación del conflicto, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Los conflictos ambientales. Un conflicto ambiental es aquel proceso en el que se presentan diferencias que generan tensiones entre los actores sociales, bien sea en los objetivos, el qué, o las estrategias, el cómo, o los productos, el para qué, en el uso y el manejo del territorio y de los recursos naturales, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del conflicto? Aquí vemos que en las percepciones por parte de la comunidad, por ejemplo, somos las víctimas de los abusos de la empresa, ¿no? Esas serían las percepciones de la comunidad. Ellos nunca cumplen con lo que prometen. Nos gritan nuestra agua y la contaminan. No les importa la salud de nuestro pueblo. Queremos trabajo y no nos dan. De la percepción de la empresa tenemos una concesión otorgada por el Estado y actuamos en el marco de la ley. No quieren el progreso. Hacemos minería responsable con tecnología de punta. Esas serían las preguntas. ¿Qué emociones intervienen en el conflicto? En la comunidad hay desconfianza, exclusión, resentimiento, frustración, desesperanza, temor, confusión, inseguridad. Por parte de la empresa hay desconfianza, preocupación, sorpresa, inseguridad y frustración. Y en cuanto a las acciones que cada uno asume, tenemos en cuanto a la comunidad marchas de protesta, denuncias ante medios de comunicación, bloqueo de carretera, inicio de acciones legales. Y en cuanto a la empresa, hay aparición en medios, acciones legales contra dirigentes, compensaciones para algunos comunarios, presión para la solución política. ¿Cuáles son las características del conflicto ambiental? Es lo que hablábamos, ¿no?
en las anteriores diapositivas. Hay una complejidad e interdependencia. ¿A qué se refiere esto? Que hay una realidad económica, social y política de la región donde se desarrolla, ¿no? Hay complejidad de temas, por ejemplo, la distribución de la riqueza generada por el desarrollo, las expectativas del desarrollo social, la descentralización política, la participación ciudadana, proyectos relevantes para la economía nacional. También hay multiplicidad de intereses, por ejemplo, económicos, políticos, defensa del desarrollo social y del poder estatal. También hay especificidad y variedad de escenarios. Como vamos a ir viendo más adelante también, estos escenarios son múltiples. Son continuos y evolutivos, ¿no? O sea, tienen continuidad estos conflictos, pero también van evolucionando y que pueden desencadenar en violencia. Trascienden los límites políticos y geográficos, involucra gran cantidad de información técnica y científica, hay incertidumbre técnica, están ligados a grandes riesgos, hay interés público, el Estado es actor obligado, hay intereses no representados, sectores sociales no organizados también. Hay multiplicidad de partes, lo que hablábamos, y de instancias de toma de decisión. ¿Qué causa un conflicto ambiental? Principalmente la insatisfacción de las necesidades básicas, la oposición de concepciones del mundo y la naturaleza, lo que habíamos visto en la Caperucita Roja, ¿no? Para uno no era importante y para el otro sí. La naturaleza, profundas desigualdades sociales, el irrespeto del Estado hacia las identidades culturales colectivas y la consideración de la naturaleza como inagotable. ¿Cuáles son los tipos de conflictos ambientales? Los casos en los que falta información necesaria para la toma de decisión. Generalmente los conflictos ambientales se dan porque no hay buenos diagnósticos al empezar una construcción, por ejemplo, no hay buenas líneas base, no hay buena información al respecto. Cuando las personas están mal informadas o cuando está en discusión la relevancia de los datos con que se cuenta o su interpretación, cuando también no se hace una buena, por ejemplo, les pongo una obra va a empezar, una empresa está entrando y no hace una buena socialización o una consulta pública, ¿no es cierto? Entonces ahí también empiezan estos conflictos ambientales. Hay conflictos por divergencia de intereses. A este tipo de conflictos se les denomina también conflicto in situ, porque suscitan un determinado impacto ambiental entre los actores de una localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y calidad de vida. Los que hablábamos, los conflictos por problemas estructurales que son causados por determinados modelos de relación entre instituciones o individuos. Los conflictos por divergencia de valores o de enfoque que se originan por la existencia de valores o sistemas de creencias diferentes. Los valores se basan en convicciones sobre lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto. ¿Qué etapas hay en un conflicto socioambiental? Perdón, se está viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, doctora. Se ve. 5, redondo, círculo. Sí, vamos adelante entonces. En un conflicto socioambiental hay etapas donde primero hay cooperación, ¿no? Por ejemplo, si entra una empresa, generalmente los comunarios tienden a cooperar en una primera instancia, ¿no? Les ayudan con el diagnóstico, las líneas bases, participan de las reuniones. Hay otros grupos que hay indiferencia, ¿no? O sea, no les prestan atención. Pero cuando ya hay algún conflicto, entonces hay tensión en aumento. Después hay confrontación y después se viene la crisis. A ver, un ejemplo que les puedo poner en una consultoría que hemos tenido. Ha entrado una empresa minera a trabajar a una, no voy a decir el lugar,
Los choferes generalmente cuando salían los fines de semana les daba pena a las señoras que salían a pie del centro minero hacia el pueblito. Entonces ahí ha habido una fase de cooperación, ¿no? Los choferes, bien buenas gentes, les llevaban a las señoras ha llegado un momento en que ya han sobrepasado el número de señoras y ya no nos han podido llevar. Aquí esta cooperación se ha vuelto en que las señoras ya han empezado a reclamar, ay, ¿por qué nos sacan? Nos están tratando mal, y ya ha habido una tensión en aumento. Posteriormente, los dirigentes se han involucrado diciendo de que por qué no les sacan, que no ayudan, que solamente se están sirviendo de la comunidad, y ha habido un proceso de confrontación. Y ya las dirigentes han pedido que se pongan movilidades, que se solucione y una crisis, y después han ido a la negociación, ¿no? Esas han sido etapas, les pongo un ejemplo. ¿Qué actores participan de un conflicto socioambiental? Generalmente son comunidades rurales, organizaciones, ONG locales e internacionales, grupos de base organizados, el gobierno y sus diferentes agencias, actores que son obligados generalmente a participar, ¿no?, en un conflicto, empresas, campesinos, indígenas, iglesias, universidades. ¿Qué características tienen estos actores? Son actores colectivos no homogéneos, ¿no? O sea que son de diferentes organizaciones, ¿no? Hay diferencias en el nivel de conocimiento. Algunos tienen mucho conocimiento, por ejemplo, los que participan de las universidades, de algunas ONGs. Hay diferencias de recursos y de poder. Hay diferentes aspectos culturales y los problemas de representatividad. Vamos a ver este ejemplo de conflicto socioambiental. También es un poquito antiguo, pero creo que es el conflicto que más actores ha llevado. Si ustedes recordarán, este conflicto del río de la Salud ha entrado en agenda con el Malco, y que ha originado el cerco a la paz, ¿no? Muchos van a recordar esto. ¿Por qué estoy poniendo también este conflicto del petróleo en el desaguadero? Ya han pasado más de 22 años, ha sido el 2002, y porque también ha habido un conflicto que les voy a contar de género, y se ha llegado a agenda nacional, y es la primera vez que ha habido una auditoría ambiental al respecto, y también ha habido una multiplicidad de actores y otras universidades, ONGs que han intervenido. ¿Qué antecedentes tiene este conflicto? El día 30 de enero del 2000 se produjo un derrame de petróleo, perdón, en el 2000, no era el 2012. Se produjo un derrame de petróleo reconstituido, transportado por el oleoducto Huayna-Cota-Charaña en Arica, Osa 2. Este derrame de petróleo afectó a 23 cantones, correspondiente a 19 municipios de los departamentos de Oruro y La Paz, en los cuales existen 90 comunidades con una población aproximada en ese entonces de 64.922 habitantes, en una longitud aproximada de 168 kilómetros. Este hecho generó varios conflictos directos e indirectos entre los pobladores de las comunidades afectadas. ¿Ya? Perdón, me pasé. Esta es una línea de tiempo. ¿Qué pasó el 29 de enero del 2000? Se inicia en Cochabamba el bombeo hacia Arica. En Huayna-Cota se habilita el flujo hacia el OSA 2 y se cierra el paso a la refinería. Esta operación consiste en cerrar la válvula hacia la refinería Gualberto Villarroel y abrir la válvula hacia Arica. El 30, el posible momento del inicio del derrame, 10 a.m. aproximadamente, se observa el derrame en el puente de la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, situado aproximadamente a 40 kilómetros aguas abajo del cruce del ducto.
el 31 se detiene el bombeo en la estación Sayari al detectarse la baja succión. Transredes, que era la encargada del manejo del flujo del transporte, indica que a esta hora la estación de Arica notifica una anomalía y el primero de febrero al 31 de mayo, Transredes comienza con la distribución de agua a los afectados del sistema. Aquí ya indicó Transredes el 31 que había habido una anomalía, simplemente dijo una anomalía, pero no dijo un derrame. Entonces ya hasta el 5 se va distribuyendo agua a los afectados. El sistema de entrega de agua en primera instancia generó conflictos por un déficit en el suministro de agua para la población afectada que repercute en un enfrentamiento con miembros de la empresa, ¿no? Del 3 de febrero al 19 de agosto del 2000 se realizan las labores de limpieza en las áreas afectadas. Para ello se contratan pobladores de las comunidades y esto genera dos tipos de conflictos. Primero, internos por el acceso a los trabajos de limpieza. Y no todos los interesados, los comunarios afectados, tuvieron las mismas oportunidades de acceder a esa fuente de trabajo, lo que ha traído un conflicto. Y segundo, el trato inadecuado de los residentes locales por parte del personal de Transnet o Garner, Garner era la empresa encargada de limpieza, lo que genera por poco su expulsión. Aquí hacer un punto aparte que la empresa Transredes había contratado mujeres también para el tema de la limpieza, pero en el transcurso del trabajo han visto que ellas no podían trabajar con la misma fuerza que los varones y las han sacado así sin ningún justificativo, nada, pero hecho que también ha traído un conflicto, ¿no?, de género en este caso. En mayo del 2000, Transredes procedió a negociar y suscribir con las comunidades afectadas a través de la ONG CARE, con el objetivo de desarrollar y ejecutar proyectos sociales financiados con recursos provenientes de la compensación. ¿Qué había pasado? Transredes, nunca en Bolivia había habido un derrame de esta magnitud. Si bien había habido derrames pequeños por parte de YPFB, se habían solucionado así por parte del Estado de manera rápida y sin mucho alboroto, como ha pasado aquí, ¿no? En cambio, una vez que ha pasado el derrame, no se conocía, no se sabía qué hacer, porque la auditoría ambiental iba a tardar más o menos 2 años. O sea, se había encargado a la Universidad Mayor de San Andrés con la Facultad de Biología y otras facultades de que haga esta auditoría. Entonces, en ese momento, Transredes, con la finalidad de solucionar rápidamente, había contratado a esta ONG CARE y les estaban dando proyectos sociales como guarderías, les estaban dotando de animales, ¿sí? Entonces, hecho que para la población no era suficiente, ¿no? Tampoco ellos querían una compensación porque el derrame ha sido fuerte. Entonces, el 20 de junio, ya los comunarios de Chuquimea protestaron ante Transredes, ¿no? Los campesinos llegaron del altiplano a la ciudad de Uro cargando ovejas muertas para demostrar la contaminación. Lograron rebasar a la policía arrojando palos, piedras y fetos de ovejas muertas por la contaminación. Rompieron vidrios lanzando bombas molotov, detonantes, piedras y trataron de forzar la entrada al edificio con palos y palancas, ¿no? El 21 de junio, ya Transredes comunica la decisión de adjudicar a ENSER el proyecto de la auditoría ambiental. ENSER, juntamente con la Universidad ha empezado a realizar la auditoría. ENSER, el 13 de julio, inicia las actividades de la ejecución de la auditoría. Después, en el 9 del 2000, ENSER solicita a Transredes la extensión del plazo de entrega del informe preliminar y final de la auditoría en consideración a los paros, huelgas y bloqueos e inestabilidad social general
que impidieron el normal desarrollo de las actividades previstas como parte de la auditoría. Recordemos que Felipe Quispe Málculo ha incluido su pliego petitorio en el denominado Cerco de la Paz, lo que les decía, la resolución inmediata de este conflicto con la expulsión de la empresa Transredes o el resarcimiento inmediato de los daños. El 014-2001, ENSER entrega el informe final de la auditoría. El 24 de mayo, la autoridad ambiental competente acepta el informe de la auditoría ambiental por el cual se obliga a Transredes a pagar como monte de compensación $3.792.158 y la sanción administrativa a la empresa por una multa máxima de 3 por mil sobre el monto del patrimonio o activo declarado por la empresa de la información imponible. El 6 y el 12 del 2001 comienza el proceso de compensación por parte de Transredes en cumplimiento de las disposiciones legales. De este hecho, se genera con pobladores que no pueden hacer valer sus derechos sobre tierra o no fueron considerados en la auditoría ambiental. ¿Qué ha pasado? Muchos pobladores no tenían sus derechos sobre la tierra, entonces ese era un requisito para recibir el resarcimiento de la auditoría ambiental. Entonces, ahí se han generado conflictos ya con sus dirigentes en la comunidad, pero también en sus unidades familiares, porque habían varios hijos y querían recibir todos los montos de la compensación, lo que ha generado que entre familiares también se peleen, ¿no? Existan conflictos. Este marginamiento genera conflictos y divisiones internas en algunas organizaciones base, sindicatos y comunidades. Por otro lado, se acrecientan los conflictos internos entre comunarios por la diferencia de montos en la compensación. El 2002 y 2003, los comunarios que no fueron tomados en cuenta en la auditoría ambiental, específicamente los de Cochi, Piala y en el municipio de Choro, realizan en varias oportunidades marchas y otras medidas de presión para ser atendidos. Y la comunidad de Irojo, que pese a ser asentada en la misma cuenca, tampoco fue tomada en cuenta. En 2007, Transredes tiene pendiente una sanción de multa de alrededor de $100,000 por no haber tramitado su licencia ambiental para el depósito de los suelos impregnados con petróleo. ¿Qué actores vemos en este conflicto del derrame de petróleo? Como podrán ver aquí, la población de las comunidades afectadas, cuyas opciones o demandas eran recibir el máximo dinero por las compensaciones, ¿no? Esos eran sus intereses o sus demandas. Por parte de la empresa Transredes era negociar el monto de las compensaciones y pagar lo menos posible. En cuanto a las prefecturas de La Paz y Oruro, el cumplir con funciones estipuladas en la Ley de Medio Ambiente, ser mediadores entre los comunarios y Transredes. El Ministerio de Desarrollo Sostenible, su opción era cumplir sus funciones estipuladas en la Ley de Medio Ambiente, ser mediadores válidos y reconocidos entre comunarios y Transredes. Aquí surge el actor de Felipe Quispe Málculo, que incluyó este conflicto en su pliego de peticiones y su interés era conseguir las compensaciones más altas. ENSER era la encargada de realizar la auditoría ambiental, no incluyó a muchos pobladores de quienes recibió reclamos y sigue hasta el momento recibiendo reclamos. Grupos y asociaciones de ambientalistas que se siente precedente con un castigo a daños ambientales y los medios de comunicación era tener la primicia sobre las acciones que se siguen tanto en la sanción como en la movilización de las poblaciones afectadas. ¿No? En este caso del conflicto de Transredes, muchos de ustedes quizás han visto la auditoría ambiental, ¿no? Y si no la tienen y gustan, yo se las puedo pasar. Tengo esa auditoría ambiental, me dicen por el correo si les interesa a alguno tener la auditoría ambiental de este conflicto. ¿Qué características del conflicto?
este mismo conflicto que estamos analizando, ¿no? Los conflictos analizados se pueden categorizar como tales porque se presentan procesos de interacción contenciosa, caracterizada por los siguientes elementos. ¿Qué ha pasado? Se han presentado cuando los comunarios no han podido acceder a los trabajos de limpieza, ¿no? Remunerados, y se presentaron fricciones entre ellos y sus dirigentes por no haber logrado la incorporación igualitaria. Otro conflicto, el proceso se caracterizó por acciones de hostilidad entre los actores expresados en escenarios contenciosos de tipo administrativo, como es el caso del ataque a las oficinas de Transredes en la ciudad de Oruro. También se han presentado las siguientes medidas antagónicas o contrarias hacia la propuesta de la empresa Transredes de una solución por medio de obras sociales. O sea, Transredes estaba proponiendo lo que les conté, ¿no? Con la ONG CARE, hacer obras sociales y fue rechazada por todos los afectados. ¿Cómo se resolvieron los conflictos? En cada comunidad se debió considerar a la población afectada, identificada por la auditoría que no han sido compensadas. Asimismo, se procedió a la compensación en los casos de comunidades que no habían sido compensadas y que demanen justificadamente su compensación. Transredes implementó un programa de apoyo a la recuperación de suelos y praderas, dado que el programa de compensación a las comunidades no asegura la restauración de estos recursos que son patrimonio del Estado boliviano. Transredes también se comprometió a financiar el establecimiento de un sistema de monitoreo de la salud de la población, en particular de la población más expuesta a la contaminación en el área afectada por el derrame, los trabajadores de limpieza, pastores y población más expuesta al consumo de agua contaminada, que permitió identificar o descartar cualquier efecto futuro de los componentes nocivos del petróleo sobre la salud de estas poblaciones. Transredes debió apoyar un proceso de fortalecimiento de las comunidades afectadas por el derrame y en especial del fortalecimiento institucional de las mismas, que al tiempo de fortalecer sus bases institucionales para encarar la ejecución de la compensación, contrarreste las fricciones y conflictos surgidos en las comunidades durante las negociaciones del proceso de compensación. Las organizaciones de la población afectada comprometieron una plena participación en la implementación de los planes y programas sugeridos, en especial aquellos orientados a la recuperación de los factores socioambientales y en procesos de seguimiento y monitoreo contemplados. Tenemos 10 minutitos. La segunda práctica está en base a este ejemplo que les he dado. Ustedes han podido identificar el rol de la mujer. Hubo actoras mujeres, y si no las identificaron, ¿cuáles creen que fueron las causas? Vamos haciendo lluvia de ideas, por favor, porque no nos va a dar sino el tiempo. ¿Por qué creen que no han podido identificar roles de mujer? Doctora, referimos a los ejemplos que estaba dando, ese de que la empresa en un principio les llevaba desde su lugar al pueblo más cercano, o de lo que les contrataron como limpieza. Sí, no, directamente ese ejemplo que di era de otra comunidad, del conflicto que les he narrado de Transredes, del derrame de petróleo, específicamente esta segunda práctica. Por favor, me dan sus nombres al participar para ir anotándoles. Doctora. Perdón, como somos tantos, no van a poder participar tantos. Entonces, esta práctica 2, por favor, bien concreto, no necesito que me escriban en un medio párrafo, simplemente identifiquen el rol de la mujer. Hubo actoras mujeres, según la narrativa que les he hecho. Si no las identificaron, ¿cuáles creen que fueron las causas para que ellas no participen? Simplemente así, en medio párrafo, y también me lo mandan como práctica 2, es individual por si acaso.
Es ¿Hasta muy cuándo, Eso hasta doctora? mañana, doctora. Les daré un día más porque sé que tienen múltiples actividades. Para el miércoles, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. Ya, para el miércoles entonces, por favor. Está bien, está bien. Ya, entonces anoten por favor esta como práctica 2. Aquí ya me están pidiendo, Graciela, te paso por favor, si me puedes pasar tu correo, te paso la auditoría ambiental. Doctora, Doctora, ¿esto se va a trabajito creo subir que en pasarlo a su plataforma o a su correo. correo? ¿O prefieren que la suba a plataforma para todos? Si tienen interés, ¿no? Porque A plataforma. ya. Por favor, a plataforma mejor. Plataforma mejor para descargar. Sí, doctora, por favor, gracias. Ya, es un documento bastante voluminoso porque hay auditoría a aspectos sociales, auditoría a aspectos de salud, de infraestructura, es bastante voluminoso, entonces se los voy a subir, por favor, denme esta mañana. Ya. ¿El envío, doctora, va a ser a plataforma o a su correo? No, voy a subir a plataforma, ya que varios tienen interés, lo voy a subir y lo descargan de ahí. La práctica, doctora, ¿lo vamos a La enviar a su práctica, correo? sí, igual a mi correo o vía WhatsApp. Todas las prácticas, por favor, que sean así, vía WhatsApp o a correo electrónico. Está bien, doctora, gracias. Doctora, disculpe, ¿y los trabajos en grupo basta que uno los suba o todos los vamos a subir? No, basta que uno, están con sus nombres, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir según los nombres. Les he dicho que pongan los nombres de todos en la práctica 1. La práctica 1 es grupal y tiene que estar el nombre de los que han participado. La práctica